Huí de la escena de un accidente hace 15 años. Y acabo de descubrir qué le pasó a la persona que dejé atrás. Anónimo dijo. Tengo un secreto que cargué durante 15 años sin decírselo a nadie. No a mis padres. No a mis amigos. No a la mujer con la que llevo 6 años de matrimonio. Y la única razón por la que lo estoy contando ahora es porque hace 3 semanas descubrí quién era la persona a la que le cambié la vida para siempre. Y resulta que ella lleva años buscándome. Bienvenidos a Anónimo dijo, el canal donde las historias más oscuras, las más difíciles de contar, finalmente salen a la luz. Esta historia es distinta a las que normalmente escuchan aquí. Porque el hombre que la vivió no es una víctima. Es alguien que tomó una decisión terrible hace 15 años y que ha cargado con las consecuencias de esa decisión en silencio, todos los días, desde entonces. Esto es lo que él escribió, en sus propias palabras. Parte 1. La noche que dividió mi vida en 2 mitades. Me llamo Liam Drake. Tengo 32 años. Soy, por todo lo que cualquiera que me conoce podría decir, una persona ordinaria y razonablemente decente. Trabajo en diseño gráfico, estoy casado con alguien a quien amo de manera genuina, tengo amigos que confían en mí, llamo a mis padres los domingos. No tengo antecedentes. No tengo deudas morales visibles. Desde fuera, mi vida parece completa y tranquila. Por dentro, durante 15 años, cargué una cosa que ninguna de esas personas sabía. Tenía 17 años. Era una noche de viernes en noviembre, hacía frío, y acababa de obtener mi licencia de conducir hacía exactamente 42 días, los contaba porque me parecía importante ese número, la sensación nueva de poder ir a cualquier lugar sin depender de nadie más. Salí solo en el auto de mi padre, algo que técnicamente se supone que no debía hacer todavía sin un adulto en el vehículo, con la excusa de ir a comprar algo a una tienda cercana y la intención real de simplemente manejar por el placer de manejar, de sentir esa libertad nueva. Era tarde. Las calles de ese barrio, en esa hora, estaban casi vacías. Recuerdo los semáforos parpadeando en amarillo, algo que solo hacían después de la medianoche. Recuerdo el olor del calefactor del auto de mi padre, que siempre olía ligeramente a plástico caliente. Recuerdo que había subido el volumen de la radio más de lo que debía, una canción que no recuerdo pero cuyo ritmo todavía puedo sentir vagamente cuando me concentro en recordar esa noche. Venía de regreso a casa, por una calle secundaria que conocía bien de día pero que a esa hora tenía tramos con poca iluminación, cuando en una intersección que yo crucé sin reducir suficientemente la velocidad, una bicicleta apareció desde mi izquierda. No la vi hasta que fue demasiado tarde para frenar completamente. El impacto fue lateral, relativamente menor en términos mecánicos, la bicicleta cayó, yo frené de golpe, el auto quedó detenido a unos metros con el motor todavía encendido. Duré en ese silencio inicial, con las manos todavía aferradas al volante, tal vez 10 segundos que se sintieron como 10 minutos, escuchando únicamente el sonido del calefactor y mi propia respiración acelerada. Vi a la persona en el suelo, iluminada parcialmente por la luz de una farola cercana. Vi que se movía. Que intentaba incorporarse. Que no estaba inconsciente. Y entonces hice la peor decisión de mi vida. Arranqué el auto. No me bajé. No llamé a una ambulancia. No me identifiqué. Simplemente aceleré, con el corazón golpeándome el pecho de una forma que nunca había sentido antes ni he vuelto a sentir después con esa intensidad, y conduje hasta casa, guardé el auto en el garaje, y entré a mi cuarto como si nada hubiera pasado. Esa noche no dormí. Revisé las noticias locales en el teléfono durante horas, buscando cualquier mención de un accidente en bicicleta en ese barrio, en esa fecha. No encontré nada. Me convencí, con esa desesperación específica de alguien que necesita que algo sea cierto para poder seguir funcionando, de que la persona había podido levantarse sola, que no había sido grave, que tal vez ni siquiera había llamado a nadie, que si hubiera sido algo serio habría llegado a algún titular. Me construí, en esas horas sin dormir, una versión de los hechos que pudiera vivir con ella. Y luego, durante 15 años, seguí viviendo con ella. Parte 2.
Lo que hace la culpa cuando no tiene a dónde ir. Antes de seguir, déjame pedirte algo rápido. Si esta historia ya te está atrapando, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campana, porque en Anónimo dijo siguen llegando historias todavía más fuertes que esta. La culpa no desaparece porque tú decidas no hablar de ella. Solo aprende a vivir en espacios más pequeños. Durante los primeros meses después del accidente, tuve pesadillas casi todas las noches. Revisaba con compulsión los periódicos locales y las noticias de la zona, buscando cualquier mención de un accidente en bicicleta en esa calle, en esa fecha. No encontré nada publicado, lo cual interpreté de múltiples formas a lo largo de los años, que había sido menor de lo que parecía, que la persona no había querido denunciarlo, que simplemente no había llegado a ser noticia. A los 18 años, comencé a manejar con una precaución que rozaba la paranoia. Nunca superé el límite de velocidad. Revisaba los espejos con una frecuencia que mis amigos notaban y sobre la que hacían bromas que yo reía sin poder explicarles por qué realmente me había vuelto así. Cada vez que veía una bicicleta en la calle de noche, independientemente de las circunstancias, sentía algo físico en el pecho que no tenía nombre preciso pero que reconocía inmediatamente. A los 20, en la universidad, tuve una relación seria que terminó porque, según me dijo mi novia en ese momento, yo tenía algo guardado que me impedía estar completamente presente en ninguna relación. Tenía razón. No supe cómo explicarle de qué se trataba, y tampoco estaba en un lugar donde pudiera intentarlo. A los 26, cuando me puse de novio con la mujer que hoy es mi esposa, estuve a punto de contárselo en los primeros meses, durante una de esas conversaciones de madrugada que solo se tienen cuando dos personas están empezando a conocerse de verdad. Llegué hasta el punto de sentarme con ella en la cocina de mi departamento, abrirle la boca para empezar, y luego construir una excusa sobre algo completamente diferente. Me odiaba mientras la contaba. Me odiaba por necesitar contarle algo para aliviar la presión de lo que no podía contarle. La culpa, aprendí en esos 15 años, no se cura con el tiempo. El tiempo solo la hace más familiar. Más parte del paisaje interno de una persona. Hasta que ya no sabes bien dónde termina la culpa y dónde empieza tú. Parte 3. El mensaje que lo cambió todo. Hace 3 semanas, recibí un mensaje en mis redes sociales de una cuenta que no reconocí de inmediato. Era un perfil con pocas publicaciones, nombre completo visible, foto de perfil real. El mensaje decía, textualmente, creo que estuviste involucrado en un accidente en bicicleta hace aproximadamente 15 años, en noviembre, en la calle donde crecí. Si eres la persona que creo, me gustaría hablar contigo. Sin amenazas. Solo necesito entender algo. Me quedé mirando esa pantalla durante, calculé después, casi 40 minutos sin mover un músculo. Mi primera reacción fue cerrar la aplicación. Mi segunda fue abrir el perfil de esa persona y leerlo completo, con el corazón en la garganta, como alguien que finalmente, después de 15 años de esperar que una puerta se abriera, la ve moverse y no sabe si quiere que termine de abrirse. La persona se llamaba Valerie. Tenía aproximadamente mi edad. En su perfil había fotos de ella en distintos momentos de su vida, viajes, reuniones familiares, momentos cotidianos. En varias fotos usaba una prótesis en la pierna izquierda. Algo se cerró en mi pecho al verlo y al mismo tiempo algo se abrió, dos sensaciones completamente opuestas en el mismo segundo. Busqué información adicional con su nombre completo. Encontré un blog personal que ella mantenía con regularidad, escrito con una voz directa y sin dramatismo excesivo, donde describía su vida con la prótesis, los años de rehabilitación, los desafíos cotidianos y también los momentos en que encontraba algo parecido a la paz con su situación actual. Había entradas sobre cómo aprendió a hacer senderismo de nuevo, sobre el día que volvió a montar bicicleta por primera vez varios años después del accidente, sobre las conversaciones que tenía con personas recién amputadas que la buscaban para hablar con alguien que hubiera pasado por lo mismo. En una de las entradas, fechada varios años atrás, mencionaba el accidente brevemente, describiendo que había sido en bicicleta, de noche, y que el conductor había huido sin identificarse. Escribía que durante años había querido encontrar a esa persona, no para denunciarla, sino porque tenía una pregunta que ninguna otra persona podía responderle.
No escribió cuál era la pregunta en esa entrada del blog. Pasé la semana siguiente en un estado que no sé describir bien con palabras. Durante el día, trabajaba y hablaba con mi esposa y hacía todas las cosas normales que componen una vida cotidiana ordinaria, mientras por dentro había una conversación constante, sin pausa, entre la parte de mí que decía, respóndele, y la parte que decía, no lo hagas, ya pasó, ya no cambia nada. Sin contárselo a mi esposa. Sin poder dormir de manera continua más de 3 horas seguidas. Volviendo al mensaje de Valerie decenas de veces al día, leyéndolo, cerrándolo, volviendo a abrirlo. ¿Qué pregunta podía tener esa persona que solo yo pudiera responderle? Parte 4. La decisión que tomé y lo que encontré del otro lado. Le respondí. Tardé una semana en hacerlo, pero finalmente le respondí. Escribí algo breve y honesto, revisando cada frase varias veces antes de enviarla, intentando encontrar el balance entre decir demasiado y no decir suficiente, que sí, que creía que era la persona que estaba buscando, que lo que hice esa noche había sido incorrecto y que lo sabía desde el primer segundo, y que si quería hablar, yo estaba dispuesto a escucharla sin condiciones. Su respuesta llegó en menos de una hora. Me dijo que no iba a denunciarme. Que el tiempo de prescripción legal había pasado de todas formas, y que incluso si no hubiera pasado, eso no era lo que buscaba. Me dijo que tenía 32 años, que llevaba 15 de ellos usando primero muletas y después la prótesis, que había reconstruido su vida de maneras que no había imaginado posibles en los primeros años después del accidente. Y que la pregunta que tenía, la única que le importaba responder, era si yo me había detenido aunque fuera un momento antes de irme. Si había visto que ella estaba en el suelo. Si había tomado la decisión de irse sabiendo eso. Necesitaba saber si yo la había visto. Sentí que algo muy pesado se me instalaba en el pecho al leer esa pregunta. Porque la respuesta era sí. La había visto. Y me había ido de todas formas. Le respondí con la verdad completa. Le dije que si la había visto moviéndose. Que había tenido miedo. Que tenía 17 años y había tomado la peor decisión de mi vida en cuestión de segundos. Que no había un día de los últimos 15 años en que no hubiera pensado en esa noche. Que lo sentía de una manera que sabía que no alcanzaba a cubrir el daño real que mi decisión había causado en su vida. Hubo un silencio de 2 días antes de que ella respondiera de nuevo. Cuando lo hizo, me dijo algo que no esperaba, que durante años había construido en su mente una imagen de la persona que había huido. Que en algunas versiones de esa imagen era alguien cruel, alguien que simplemente no le importaba. Que saber que había sido un adolescente con miedo no cambiaba lo que había pasado, pero sí cambiaba algo en la forma en que ella lo había cargado todos estos años. No lo justificaba. Pero lo hacía humano de una manera distinta. Me pidió que le dijera algo sobre esa noche que nadie más supiera. Un detalle. Algo que confirmara, para ella misma, que esta conversación era real y no otra búsqueda fallida de algo que nunca encontraría. Le dije que hacía frío. Que ella llevaba una bufanda azul. Que cuando aceleré, vi en el espejo retrovisor que estaba intentando levantarse. Hubo otro silencio. Luego, gracias. No sé exactamente qué estaba agradeciendo. Tal vez simplemente que alguien finalmente le confirmara que lo que recordaba había sucedido realmente. Parte 5. Lo que sigue ahora. Esa misma noche le conté todo a mi esposa. No tenía otro lugar a donde llevarlo que no fuera hacia ella. 15 años de silencio terminaron en nuestra cocina, a las 11 de la noche, con ella escuchándome sin interrumpir durante casi una hora mientras yo vaciaba, en voz alta, algo que nunca había dicho completo frente a ninguna persona viviente. Había ocasiones, mientras hablaba, en que me perdía momentáneamente en los detalles, reviviendo cosas que no sabía que recordaba con tanta claridad, la temperatura de esa noche, el color exacto de la bufanda que vi en el espejo retrovisor, el sonido del calefactor. Mi esposa no dijo nada hasta que yo terminé completamente. Su reacción no fue la que yo esperaba, y tardé días en entender por qué eso era, en sí mismo, importante. No gritó.
No me preguntó por qué no se lo había dicho antes. Se quedó en silencio durante un tiempo largo, mirándome con una expresión que no era furia ni decepción sino algo más parecido a tristeza, del tipo que se siente cuando ves que alguien que amas cargó algo enorme y solo durante mucho más tiempo del que era necesario. ¿Y ahora qué vas a hacer?, me preguntó. Era la pregunta correcta. Porque esa era exactamente la que yo no sabía responder todavía. Valerie y yo seguimos intercambiando mensajes, con una lentitud deliberada que ninguno de los dos ha mencionado pero que ambos parecemos respetar instintivamente. Con más cuidado, con el tipo de atención que se le da a algo frágil que ninguno de los dos sabe todavía exactamente qué forma va a tener ni si va a tener alguna. No somos amigos. No sé si vamos a llegar a serlo alguna vez. Pero hay algo en esa conversación, algo en el hecho de que ella eligió buscarme para hacer una pregunta en lugar de para destruirme, que me obliga a mirar de frente lo que hice de una manera distinta a como lo había mirado durante 15 años de culpa en silencio. Me preguntó, en un mensaje de la semana pasada, si alguna vez había pensado en buscarla yo primero. Le dije la verdad, que si había pensado en ello. Muchas veces. Y que el miedo siempre fue más grande que la voluntad de hacerlo. Me respondió, el miedo siempre lo es, hasta que deja de serlo. No sé bien qué significa ese mensaje para ella en su propia historia particular. Para mí significa algo que todavía estoy tratando de entender del todo, algo que tal vez necesite más tiempo del que llevo procesándolo hasta ahora. Sigo sin saber cuántas personas en mi vida merecen escuchar esta historia de mi propia boca. Mi esposa la sabe ahora. Nadie más todavía. No sé si contarles cambia algo real para ellos, o si simplemente aliviaría algo en mí que no necesariamente tengo derecho a aliviar a su costo, porque esa es también una pregunta que no tiene respuesta limpia. Lo que sí sé es que 15 años de cargar esto solo me enseñaron una cosa con total certeza: los secretos no desaparecen por no hablarlos. Solo aprenden a ocupar el espacio disponible, sin importar cuánto te esfuerces en reducirlo. Y esa ocupación tiene un costo que no siempre ves hasta que ya pagaste la mayor parte de él. No sé si lo que hice a los 17 años tiene perdón. No me corresponde a mí decidirlo, y sería arrogante de mi parte pretender que sí. Pero sí sé que la única forma en que he podido respirar diferente en estas 3 semanas es porque finalmente dejé de actuar como si nunca hubiera pasado. ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar, a los 17 años, en ese momento exacto? ¿Y qué hubieras hecho 15 años después, cuando recibiste ese mensaje? No hay una respuesta fácil. Pero quiero leer la tuya en los comentarios. Si esta historia te llegó a un lugar que no esperabas, dale like, suscríbete y comparte este vídeo con alguien que necesite escucharla. En Anónimo dijo, las historias siguen llegando, y la próxima podría tocarte más cerca de lo que imaginas. Nos vemos en el próximo vídeo.